¿Te acuerdas de este libro? Lo escribiste tú y dices que el Fobaproa fue el saqueo más grande de la historia desde que, digamos, existe el México independiente. Pero resulta que muchos de los que aprobaron esto que tú dices que es un saqueo son tus candidatos en Morena. Miguel Ángel Navarro, tu candidato en Nayarit al Senado, y en la página 33 acusas a Poncho Romo de ser corrupto y anunciaste que va a ser el jefe de tu gabinete. ¿Por qué no explicas la contradicción? Ricardo Anaya, gracias. Denise. Gracias. Para pasar a la siguiente, bueno, voy con la pregunta general con Ricardo Anaya. La pregunta general, nada más recupero la última parte. ¿Qué propone para combatir la corrupción y que tenga un efecto concreto en el corto plazo? Primero, coincido con tu primera afirmación. Hoy la corrupción mata. Ahí está el caso del Socavón, donde perdieron la vida un padre y un hijo. El caso de Javier Duarte, que administraba agua destilada a niños con cáncer para robarse el dinero. He recorrido todo el país y los reclamos son siempre los mismos. No hay medicinas suficientes en los hospitales, los jóvenes dejando de estudiar porque no tienen acceso a una beca, el campo abandonado, y la respuesta es que no hay presupuesto. No, sí hay dinero. El problema es que se roban el presupuesto público. Propuestas concretas. 1, reformar el artículo 108 constitucional para que el presidente de la República sí pueda ser juzgado durante el tiempo de su encargo por hechos de corrupción. 2, eliminar el uso de efectivo en todas las transacciones del gobierno, como ya lo han hecho muchos países. 3, cárcel y muerte civil a los corruptos. Acto grave de corrupción, no vuelve a participar jamás en un cargo público. Candidato, el PRI no tiene el monopolio de la corrupción. Los partidos que lo postulan, el Frente, que postulan el PRD, PAN, Movimiento Ciudadano, han sido parte de la corrupción sistémica que ha desprestigiado a la democracia mexicana y que forma parte de esta, digamos, desencanto de los mexicanos. No solamente los partidos, sino también usted ha sido señalado por sus oponentes por haber obtenido un bien, y a partir de la venta de ese bien unos beneficios de los cuales no ha transparentado, por ejemplo, elementos concretos como el crédito hipotecario que le permitió hacerse de ese bien. ¿Qué nos puede decir? 2 cosas. Primero, no sé si lo sepas, Denise, pero no existe absolutamente ninguna acusación en mi contra. Todo ha sido completamente mediático. Aquí está la sentencia del tribunal que da cuenta de que utilizaron a la PGR de manera facciosa y de manera ilegal para dañarme. Yo puedo ver a la gente a los ojos y decirles con toda claridad que siempre me he conducido con honestidad. Regreso a mis propuestas. Sobre el tema específico nada más, porque proponía el de un gobierno transparente, incluso ha hablado de estos gobiernos en donde toda la información y todas las transacciones se pueden seguir para que haya una claridad absoluta. En el tema, por ejemplo, de que usted no haya dado a conocer todos los datos sobre este crédito hipotecario, ¿cree que se podía llevar a cabo en un país como el que propone, incluso como países que existen ya, en donde la información es pública de lado y lado, ciudadanos y funcionarios? Es que otra vez, lamentablemente se ha construido una historia de mentiras. En la página de internet que puse, en este momento le pido a mi equipo que suban los documentos que son públicos. Ahí está el crédito hipotecario y cualquiera lo puede consultar. Es absolutamente falso que esa información no esté disponible. Ahora regreso a las propuestas. He planteado cárcel y muerte civil a los corruptos. Quien cometa un acto de corrupción nunca más puede volver a trabajar en el gobierno. Eliminar el fuero, apenas se eliminó en la Cámara de Diputados, tiene que pasar por el Senado y por las legislaturas de los estados, y fundamental, una Fiscalía General y una Fiscalía Anticorrupción absolutamente autónomas e independientes, para que puedan también juzgar, perseguir al propio presidente de la República, que la regla general deje de ser que el político corrupto se sale con la suya y la nueva regla sea el que la hace, la paga. ¿Por qué no se han puesto de acuerdo sobre la Fiscalía? Pues porque el PRI quiere un fiscal a modo, siempre es el mismo problema. Nosotros estamos listos para un fiscal independiente. Margarita Zavala. Bueno, yo sí quiero hacer un señalamiento en términos de transparencia, porque lo suyo no es la transparencia. Me refiero realmente a los tres. La verdad es que yo no desprecio la transparencia, han sido mis bienes públicos. No soy como Ricardo Anaya, que presenta una declaración incompleta, ni como Andrés Manuel López Obrador, que no dice nada sobre sus declaraciones, ni utilizo mi honestidad para tapar la corrupción de otros, como lo es Mid.
La transparencia debe ser un compromiso de todos los políticos en favor de México. Sí, adelante. Por favor, candidato. Más recordarle a los cuatro, Nuevo León tiene hoy un fiscal autónomo y se decidió sin la intervención del gobernador. Tenemos un fiscal anticorrupción autónomo que lo decidió el Congreso y yo no tengo ningún diputado en el Congreso. Es una experiencia importante y creo que valdría la pena que ustedes, que son los dueños de los diputados, porque son los dueños, Andrés Manuel le ordena a sus diputados, Anaya a los de él y Pepe Toño a los de él, y pueden sacarlo, hombre. Es importante para que generemos confianza al país y el país pueda vernos con otra óptica. Gracias, candidato. ¿Quiere la palabra? Sí, solamente señalar respecto a lo que decía Andrés Manuel. Cosas graves pasan todos los días en su campaña. Todos los días lo vemos hacer acuerdos con los violentos y ahí está la coordinadora respecto a la cual se puso de acuerdo incluso para participar en actos políticos y generar violencia. Todos los días se pone de acuerdo con los corruptos. Ahí está el Baster y Napoleón. Y todos los días lo vemos vivir de un partido en donde no transparenta y que convirtió en un negocio familiar. Andrés, vas a volver a perder. Puede usar la palabra candidato Andrés Manuel López Obrador. ¿No quiere? ¿Tiene posibilidades de No una réplica? tiene sentido, me traen en la punta de la lengua, por algo será, siempre es Andrés Manuel y Andrés Manuel. A mí me pueden llamar peje, pero no soy lagarto. Siempre he hecho de mi vida pública una línea recta. Tengo 3 principios que me guían: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Y así voy a continuar por el resto de mi vida hasta que muera. Gracias, candidato. Vamos a pasar a la segunda sección de este segundo bloque de combate a la corrupción y a la impunidad. Las reglas son las mismas que en el primer bloque, en el sentido de que van a tener cada uno de ustedes una bolsa de tiempo de 2 minutos y medio. Cada intervención no debe ser superior a la de 1 minuto y vamos a lanzar un tema para que entre ustedes lo puedan hablar. Se los planteo. Un escándalo internacional se desató cuando ejecutivos de una empresa constructora brasileña de nombre Odebrecht confesaron que habían sobornado a ministros, incluso a presidentes en varios países de América Latina para obtener contratos de obra pública. En todos los países mencionados se están siguiendo procesos penales en contra de los señalados, excepto en 2 países, en Venezuela y en México. En nuestro país resulta prácticamente imposible llevar a la justicia y que se condene a quienes desde el poder cometieron actos de corrupción. Y la pregunta que les hago, y los invito a que la debatan, es ¿qué proponen para terminar con esta clara impunidad? Empieza Andrés Manuel López Obrador. Pues acabar con la corrupción y gobernar con el ejemplo. Insisto, se puede acabar con la corrupción si hay la voluntad política del presidente y se puede también acabar con la impunidad. En este caso, el de Odebrecht, no se aclaran las cosas porque están implicados los más altos funcionarios públicos del país. Para ser precisos, el presidente, de los moches que entregaron, de los sobornos de $10 millones, la mitad de ese dinero se utilizó en la campaña de Enrique Peña Nieto. Los de Odebrecht también hicieron negocios en el gobierno de Felipe Calderón. Entonces, incluso llevaron a cabo una reunión del Consejo de Administración de Odebrecht en Los Pinos con Calderón. Va a tener tiempo de continuar, se le acabó el primer minuto, pero tiene 2 minutos y medio. Candidato, me pide la palabra Ricardo Anaya. Adelante, Ricardo Anaya. Bueno, primero, está muy simpático lo del amor y paz, pero es muy delicado que un candidato presidencial no responda a planteamientos concretos. Planteamiento de que los que aprobaron el FOBAPROA hoy son candidatos suyos en Morena, que acusó a Poncho Romo de corrupto en una página de su libro y hoy anuncia que va a ser el jefe de su gabinete, que dice que gobernando con el ejemplo se resuelve el problema de la corrupción y no ha contestado por qué no pudo contagiar ni siquiera a sus colaboradores más cercanos. Segundo, coincido, eso sí, en el diagnóstico con Andrés Manuel. Hay muchísima corrupción. La solución es un fiscal autónomo, independiente,
que puede inclusive procesar al propio presidente, pero consulten el programa de Nación de López Obrador. En la página 74 propone lo contrario, el designar al fiscal. Así no se va a acabar la corrupción. Tenemos que ir por un fiscal autónomo e independiente. José Antonio Meade. Creo que parte de la solución tiene que ver con estos elementos que hemos aquí planteado. Parte de la solución tiene que ver con un ministerio público que sea autónomo, con un ministerio público que no sea de consigna. Parte de la solución tiene que ver con transparencia. Y la transparencia aquí le hemos planteado y todo mundo ha rehuido al planteamiento. ¿Qué hemos planteado que hagan? Y es muy sencillo, que puedan contrastar lo que dijeron con lo que tienen. En el caso de Andrés Manuel, dice no tener nada y en el registro público de la propiedad aparecen 3 departamentos. En el caso de Ricardo, dice vivir con poco y tiene una vida de magnate. Dice Andrés Manuel que le gusta usar la escoba. Más bien parece que lo que le gusta usar es el recogedor. Y a quien ha venido recogiendo son las peores expresiones de corrupción que han lastimado al país. De nuevo, se ve que en el ánimo de ganar está dispuesto a aliarse con lo más corrupto de México. ¿Quiere responder? ¿Quiere hacer un uso de la palabra? No, candidato. Entonces está Margarita Zavala. Bueno, yo lo que haría es terminar desde luego con la impunidad y les diría a mí, tráiganme los 10 casos que más nos duelen. Por ejemplo, el de Odebrecht, completito, todo lo que sea de Odebrecht, por supuesto, de las estafas maestras, de OHL, de los socavones, de los moches y todas las implicaciones que han tenido. O también de los que más nos han indignado, y también de los que más nos han indignado, como las mujeres embarazadas que las han matado para robarles a sus hijos. También aquellos abusos de poder, como la de los mineros, a un candidato que Andrés Manuel tiene como candidato al Senado de la República, que es Gómez Urrutia. Tenemos que darle todo el presupuesto y toda la independencia a la Fiscalía que sirva, realmente que sirva. A ver, nadie me ha pedido la palabra, les pregunto, me las están pidiendo todos, entonces, Andrés Manuel, adelante. Sí. En este caso, aclarar que nosotros no nos oponemos a la Fiscalía Independiente. Lo que no queremos es que siga la farsa de simular de que se va a combatir la corrupción y, al contrario, se protege a los corruptos. Se creó, por ejemplo, el Instituto de la Transparencia, hablando del caso de Odebrecht. ¿Saben ustedes qué resolvieron en el Instituto de la Transparencia? Mantener en secreto la investigación de Odebrecht. Entonces, sí queremos un fiscal independiente, no nombrado por el presidente, por el Congreso, pero a propuesta, como lo establece la ley, del presidente, con la presentación de una terna de gente honorable, de inobjetable honestidad, porque lo más importante en este país es acabar, desterrar la corrupción. Margarita Zavala. Bueno, una de las medidas que yo propondría y propongo es una cárcel especial en la que estén los del crimen organizado y los corruptos, sí, los dos, que compartan celdas, que compartan cárcel, porque nos han hecho mucho daño al país y seguramente pues algunos estarán interesados de reclutar ahí a sus candidatos, pero tenemos que ponerle un fin a la impunidad. No ha participado candidato Jaime Bien, Rodríguez creo Calderón. que si volvemos a ver cómo seguimos trabajando sobre el tema del fiscal autónomo independiente, no puede ser propuesto por el presidente, Andrés. Tiene que ser los ciudadanos. Yo en mi propuesta traigo que sea una comisión de ciudadanos quienes hagan la propuesta, como sucedió en Nuevo León. Los ciudadanos de Nuevo León se organizaron, propusieron al Congreso, el Congreso le propuso al gobernador, el gobernador regresa a esas ternas y el Congreso decide. Pero otra pregunta, Andrés Manuel, y contéstalas. El mexicano quiere escucharte contestando las preguntas. ¿Eres honesto, 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 honesto? Honesto, es lo que estimo más importante en mi vida. No soy corrupto. 4 veces honesto. 1000 veces honesto. Muy bien. Oye, entonces, Manuel, ¿por qué? Perdón, A ver, y los 3 departamentos. Estoy en el uso de la palabra. le voy a Entonces, dar la ¿por palabra. qué? Le voy a dar la palabra. Entonces, ¿por qué toda la gente tuya que ha estado recaudando dinero para tu campaña
siempre los defiendes. Eso no es honestidad. Honestidad es que tú aclares todo eso y no le respondes al mexicano y siempre evades las cosas. Y eso se llama marrullería, eso se llama no entrarle a los problemas. Y estás diciendo que quieres resolver a México. No te confíes de las encuestas, ¿eh? Las encuestas no son todavía hoy la elección. Esa va a ser hasta el 1 de julio. Por mención, obviamente Sí. tengo registrado, va después, Si le voy a dar fuese la yo palabra a Andrés corrupto, Manuel López Obrador y se la doy después. Si Adelante. fuese yo corrupto, ya me hubiesen destruido los de la mafia del poder, que son los jefes de los candidatos, los verdaderos jefes de jefes, con excepción de ya saben quién. Entonces, sí soy honesto, por eso también, porque el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, estoy arriba en las encuestas y por eso siempre hemos ganado aquí en la Ciudad de México, donde goberné. Ricardo Anaya, por favor. A ver, otra vez, puras evasivas. Revisen ustedes que nos están viendo. El plan de nación de López Obrador es público. En la página 74, él propone designar directamente al fiscal. Cree que a cada público le puede decir lo que quiere oír, otra vez engañando. José Antonio Meade. Primero, para poder decir que uno es honesto, hay que acreditarlo. No solamente basta la palabra. Y aquí no es muy difícil, Andrés Manuel. Buscas en el registro público de la ciudad si tienes o no bienes. Te aparecen 3 departamentos. Buscas tu 3 de 3 y no aparecen. Has manejado Morena como partido familiar, 3,000 millones de pesos. Ahí cobran tus hijos y parte de tus hermanos. Eso tampoco es honesto. Eso se llama nepotismo. Son recursos públicos con los que se alimenta tu partido. Y no solamente es un tema de la Fiscalía Autónoma. Hay que trabajar justamente en la congruencia patrimonial. Hay que trabajar en hacer más fácil recuperar lo robado. Hay que trabajar para que el gobierno transparente cada uno de sus contratos y le podamos dar seguimiento. Esto es, la agenda de corrupción es bastante más integral, pero arranca lisa y llanamente por estar dispuesto a comprobar que uno efectivamente es honesto. Gracias. Rodríguez Calderón. Nada más en el sentido práctico y para que veas que no todos estamos contra ti, Andrés. Meade, tú fuiste secretario de Hacienda y recuerdas que yo te platicaba siendo gobernador y te comentaba que no se puede salvar el gobierno incendiando el país. Ahorita estamos hablando de corrupción y tú viviste en ese tiempo aportaciones que se dieron a los gobernantes que hoy están juzgándose y te pregunto si tú fuiste o tuviste algo que ver en esa triangulación de dinero que se dio y que está siendo juzgada, porque también necesitas aclararlo. José Antonio Meade. Sí, Bronco, yo tuve que ver en que se metieran a la cárcel. Duarte, Padres y Borge hoy están en la cárcel con cargo al trabajo que se hizo en la Secretaría de Hacienda. Ricardo Anaya. A ver, eso no es cierto. Si están en la cárcel esos gobernadores, es porque hubo transición en esos estados, porque les ganamos las elecciones, porque donde el PRI repite, siempre protege al corrupto, y si no, volteen a ver Coahuila. Como ganaron la elección, no solamente protegieron a los Moreira, sino que a uno de ellos inclusive lo hicieron plurinominal. Para respuestas, y después voy con Margarita para respuesta a José Antonio Si Meade. quieren les aclaro qué fue lo que pasó en el caso de Borge. Compró y vendió terrenos que eran del gobierno. Tuvo una empresa fantasma, lavó dinero, usó prestanombres y el flujo le llegó de vuelta. Eso es lo que se le imputa. ¿Saben a quién más se le imputa exactamente lo mismo? Nada más que él está preso y el otro está acá con mucha falta de pudor. Ricardo Anaya, porque fue directamente aludido, y voy a ir después con Margarita. Adelante. Tú sabes que no existe ninguna acusación en mi contra. Aquí está la sentencia del tribunal que acredita que ustedes utilizaron de manera ilegal y facciosa a la PGR para dañar mi imagen. Yo ya contesté. Ahora te pido que tú contestes, sin rodeos, con claridad. Tu jefe, Enrique Peña Nieto, ¿ha gobernado con honestidad, sí o no, José Antonio? Déjame contestar primero a su primera parte de la aseveración. La autoridad no fue la que lo mandó vivir a Atlanta. Se terminó La el tiempo, autoridad, perdón. Lo lamento, se terminó el tiempo. Margarita Zavala, por favor. Bueno, pues eso es lo que pasa en la política en México. El dinero público ha sometido a la política y por eso están metidos en estos problemas. Porque, bueno,
la verdad, José Antonio, tú claro que podemos reconocer la honestidad, pero tus 3 de 3, tus 7 de 7 o tu 25 de 25 no puedes sostener un partido político que ha promovido tanto la corrupción. Y Ricardo, realmente hay muchas cosas que se tienen sin duda que aclarar, hasta por una información incompleta. Yo quiero decirles que yo pienso en ti, enfermera, o en ti, doctor, que no tienes para operar un niño en urgencias porque no hay gasas y no hay guantes. O en ti, trabajador, que el líder sindical te roba tu dinero. O en ti, empresario, que estás harto de darle dinero a la autoridad para la corrupción. Y lo que tenemos que hacer es un gobierno honesto, que no te dé vergüenza y que te permita vivir honestamente, una honestidad en vida pública y en vida diaria, que nos devuelve el orgullo a todos los mexicanos. Y si les gustara tanto la corrupción, este sistema nacional de corrupción. Margarita, si me permites, Sí. fue el tiempo, pero va a haber más tiempo para que siga. Ricardo Anaya. Si yo le quiero dejar de tarea una 7 de 7 a Mid. Primero, Odebrecht. 2, el socavón. 3, la estafa maestra. 4, César Duarte. 5, Javier Duarte. 6, Roberto Borge. Y miren, aquí está con su amigo, el exgobernador César Duarte, por cierto, hoy prófugo de la acción de la justicia. Esta es la 7 de 7. La pregunta es, ¿de qué tamaño fue la rebanada del pastel que te tocó?